San Francisco de Asís es uno de los santos más admirados y queridos en la historia de la Iglesia Católica. Su vida fue un reflejo de humildad, amor a los más pobres y una profunda conexión con la naturaleza y la fe. En este video, te invitamos a descubrir 12 curiosidades sorprendentes sobre su vida, momentos que lo hicieron único y lo convirtieron en un verdadero ejemplo de entrega a Dios. Desde sus primeros años hasta los misterios que rodearon su tumba, acompáñanos en este viaje por la increíble historia de San Francisco de Asís. Prisionero de guerra. Cuando pensamos en San Francisco de Asís, solemos imaginarnos a un hombre santo, lleno de paz y compasión. Pero pocos saben que, en su juventud, fue un soldado y prisionero de guerra. Sí, antes de consagrarse a una vida de humildad, Francisco buscaba la gloria en los campos de batalla. A los 19 años, lleno de entusiasmo y energía juvenil, se unió al ejército de Asís en un conflicto contra la ciudad vecina de Perugia. Quizás, en su mente, soñaba con hazañas heroicas y victorias que le dieran honor. Pero la realidad fue muy diferente. En lugar de alcanzar la gloria, Francisco cayó prisionero junto a muchos de sus compañeros. Durante un año entero, estuvo encerrado en condiciones duras y crueles. Imagina lo que debió sentir, la angustia, el miedo y la incertidumbre de no saber cuándo o si sería liberado. Ese tiempo en cautiverio fue un punto de inflexión en su vida. Estar lejos de su hogar, aislado de todo lo que conocía, le hizo reflexionar profundamente sobre su propósito y la fragilidad de la vida. Ese año en prisión fue un proceso de purificación, aunque él no lo sabía en ese momento. Todo lo que había buscado en los campos de batalla, como la fama y la gloria, se desmoronaba frente a sus ojos. Empezaba a darse cuenta de que esas cosas no llenaban su espíritu. Quizás, en esas largas noches de soledad, comenzó a vislumbrar que su verdadera misión estaba lejos de las armas y los títulos militares. Finalmente, Francisco fue liberado tras ese largo año, pero algo en él había cambiado. Su regreso a Asís no fue el mismo. Aunque aún no había hecho su conversión definitiva, ya no era el joven impulsivo que marchó a la guerra. Dentro de él, algo nuevo se estaba gestando, una semilla que pronto daría sus primeros frutos. Y hablando de su transformación, su siguiente gran paso no fue otro que encontrar inspiración en la Biblia, en un pasaje que cambiaría su vida para siempre. ¿Quieres saber cuál fue? Te lo cuento a continuación. Inspiración bíblica. Después de su regreso de la guerra, Francisco ya no era el mismo. La experiencia de ser prisionero lo había marcado profundamente, pero lo que realmente transformaría su vida fue un pasaje de la Biblia, uno que lo guiaría en su nuevo camino. Este pasaje está en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, donde Jesús le dice a sus discípulos, no lleven oro, ni plata, ni cobre en sus cintos. Francisco quedó impresionado por estas palabras. Para él, no eran solo consejos, eran una llamada a una vida completamente diferente. Ese mensaje bíblico lo llevó a una conclusión radical: debía desprenderse de todo, incluso de sus bienes materiales. El joven que alguna vez soñó con riquezas y honores ahora sentía que su propósito estaba en la pobreza. Pero no era una pobreza vacía, sino una pobreza vivida en total confianza en Dios. Este pasaje se convirtió en el pilar de su nueva vida, una vida dedicada a servir a los demás y a predicar el Evangelio, sin llevar nada consigo más que su fe. Imagina lo que esto significaba para alguien como él. Dejar atrás todo lo que conocía, su familia, su comodidad, su futuro como comerciante. Para muchos, esto parecería una locura, pero para Francisco era una liberación. Al seguir este llamado, se sentía más cerca de Cristo, más conectado con el sufrimiento de los pobres y los marginados. Era como si, al desprenderse de sus posesiones, estuviera abriendo espacio para algo mucho más grande, la misión de llevar el mensaje de amor y arrepentimiento al mundo.
Con una túnica sencilla y un corazón lleno de fervor, Francisco empezó a recorrer los caminos, predicando el arrepentimiento. Pero lo más fascinante es cómo sus acciones hablaban aún más fuerte que sus palabras. La gente veía en él a alguien que vivía exactamente lo que predicaba, y eso causaba un impacto profundo. Poco a poco, empezaron a unirse a él personas que también querían vivir esa vida de simplicidad y devoción. Y así, Francisco no solo fue transformando su propia vida, sino que, sin saberlo, estaba formando una comunidad. En tan solo un año, ya no estaba solo. Había encontrado a sus primeros seguidores. Primera comunidad. En solo un año, Francisco de Asís pasó de ser un joven solitario, predicando el arrepentimiento y la pobreza, a formar una pequeña pero fervorosa comunidad de seguidores. ¿Y sabes cuántos fueron? 11 personas decidieron seguir su ejemplo, sumando un total de 12, incluyendo a Francisco. Exactamente el mismo número que los apóstoles de Jesús. Esta coincidencia no pasó desapercibida para nadie. No era solo un grupo de personas que admiraban a Francisco, eran almas que, al igual que él, querían vivir el Evangelio de manera radical. Pero lo más sorprendente no es solo el número. Lo realmente notable es cómo estas personas, muchas de ellas provenientes de diferentes orígenes, abandonaron todo por una vida de completa humildad. Sin posesiones, sin lujos, sin planes a largo plazo, simplemente confiando en la providencia de Dios. Y lo hacían con una alegría contagiosa. Iban de pueblo en pueblo, cantando, rezando y predicando. Su misión no era imponer nada, sino invitar a todos a la reflexión y el cambio de corazón. Francisco, aunque nunca se consideraba un líder en el sentido tradicional, se convirtió en una especie de guía espiritual para esta nueva comunidad. Y su liderazgo no se basaba en el poder o la autoridad, sino en el ejemplo. Él vivía de la misma manera que sus seguidores, sin nada más que su fe. Esto creó un fuerte vínculo entre ellos, una fraternidad que se basaba en la igualdad y el servicio mutuo. Con esta pequeña comunidad, Francisco también escribió una breve regla de vida, un conjunto de consejos evangélicos que servirían de guía para todos ellos. Esta regla no era rígida ni complicada. Era, al contrario, una invitación a vivir la simplicidad, el amor fraterno y la obediencia a Dios. Con esta regla en el corazón, los 12, llenos de entusiasmo, emprendieron un viaje hacia Roma. ¿Y por qué Roma? Porque querían presentar su proyecto al Papa, buscando su bendición y aprobación oficial. ¿Te imaginas cómo fue ese viaje? A pie, cantando, viviendo solo de lo que la gente les ofrecía. No llevaban riquezas, pero sus corazones estaban llenos de alegría. Antes de continuar, pedimos tu ayuda para alcanzar un número cada vez mayor de almas. Deja tu me gusta en este video para contribuir al impacto de este proyecto. También quiero hacerte una invitación, si deseas unirte a nuestra Santa Familia, suscríbete a nuestro canal para profundizar en los ejemplos santos de la vida cristiana. Publicamos videos todos los días con modelos de fe cristiana, y todos los días rezamos un rosario pidiendo la intercesión de María. Si tienes alguna gracia especial o petición, déjala en los comentarios y la incluiremos en nuestras rogativas. Únete a nosotros en esta cadena de amor, fe y esperanza. Apoyo del Papa. La pequeña comunidad de Francisco llegó a Roma con un solo propósito: presentar su modo de vida al Papa Inocencio III y obtener su aprobación. Imagina la escena: un grupo de hombres sencillos, vestidos con túnicas desgastadas, acercándose al poderoso Papa de la Iglesia. No llevaban nada consigo, excepto una profunda fe y una breve regla de vida inspirada en el Evangelio. Pero convencer al Papa no sería una tarea fácil. Inocencio III era un hombre de gran autoridad, y no todos los días un grupo de mendicantes llegaba con propuestas tan radicales. Al principio, Inocencio III no estaba convencido.
La vida que Francisco y sus seguidores proponían era demasiado extrema, demasiado apartada de las costumbres de la Iglesia de ese tiempo. Pero algo extraordinario sucedió, el Papa tuvo un sueño. En ese sueño, vio una visión de San Francisco sosteniendo con su cuerpo la Basílica de San Juan de Letrán, la catedral más importante de Roma, que parecía estar a punto de derrumbarse. Era una imagen poderosa, cargada de significado. Inocencio interpretó este sueño como una señal de que Francisco y su comunidad podrían ser el soporte que la Iglesia necesitaba en ese momento de su historia. Este sueño cambió el curso de la historia. El Papa comprendió que el estilo de vida de Francisco, aunque diferente, podía revitalizar la fe de muchas personas. Así, decidió dar su bendición y reconocimiento oficial a la pequeña comunidad, que a partir de ese momento se convertiría en la Orden de los Hermanos Menores, los franciscanos. Con la aprobación papal, Francisco no solo ganó legitimidad, sino también el apoyo de toda la Iglesia para continuar con su misión. Francisco y sus compañeros no podían estar más felices. Habían recibido la aprobación que buscaban, pero más importante aún, sentían que su camino estaba respaldado por una fuerza mayor. A partir de ese momento, la misión de predicar el Evangelio de forma humilde y radical no sería solo un sueño personal de Francisco, sino una misión para muchos más. La comunidad estaba lista para crecer y llevar el mensaje a donde Dios los guiara. Y pronto, ese crecimiento llevaría a Francisco a uno de los momentos más importantes de su vida, su participación en el Cuarto Concilio de Letrán, donde conocería a otra gran figura de la Iglesia. Concilio de Letrán. El Cuarto Concilio de Letrán fue un evento trascendental para la Iglesia Católica, y ahí estuvo Francisco de Asís, un hombre sencillo con un mensaje poderoso. Imagina la escena: cardenales, obispos y teólogos se reunían para discutir temas fundamentales de la fe, mientras Francisco, con su espíritu humilde, era testigo de todo. Este concilio, celebrado en 1215, ratificó importantes doctrinas, como la transubstanciación, y estableció la primacía del Papa, entre otras cosas. En medio de este ambiente solemne, Francisco se cruzó con otra figura notable de la época, Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo era conocido por su incansable labor de predicación y había fundado la Orden de Predicadores, los dominicos. Al conocerlo, Francisco vio en él un espíritu afín, alguien que también buscaba vivir el Evangelio en plenitud. Aunque sus enfoques eran diferentes, ambos compartían la misma pasión por llevar el mensaje de Cristo a la humanidad. Su encuentro fue un momento simbólico, donde se unieron dos caminos que, aunque distintos, llevaban hacia la misma meta, la salvación de las almas. En el concilio, Francisco no solo fue un observador. Su presencia y su estilo de vida impactaron a los que estaban allí. La sencillez y la pobreza que él vivía resonaban profundamente con la necesidad de renovación en la Iglesia. Era como si, al estar presente, mostrara a todos que el verdadero poder de la fe no residía en riquezas o en pompas, sino en el amor, la humildad y el servicio. La vida de Francisco se convirtió en un poderoso testimonio de lo que significa vivir el Evangelio. Durante esos días en Letrán, Francisco absorbió todo el conocimiento y la sabiduría que pudo. Se sentía inspirado y fortalecido. Aunque era un hombre del pueblo, estaba en el corazón de la Iglesia, y eso le daba una visión más amplia de su misión. La importancia de ese concilio en su vida no se podía subestimar, ya que marcaría un antes y un después en su camino. Pero la vida de Francisco no solo estaba en los recintos de los concilios, también había un mundo afuera que necesitaba su mensaje. Justo después de este importante encuentro, se presentó una oportunidad que llevaría a Francisco a un nuevo nivel de desafío y misión. Encuentro con un sultán. Durante la Quinta Cruzada, Francisco de Asís se embarcó en una misión arriesgada que lo llevaría a un territorio desconocido y lleno de desafíos: el encuentro con el sultán Al-Kamil, el gobernante musulmán de Egipto y Siria.
Imagina el valor que se necesitaba para cruzar fronteras en un tiempo donde las tensiones religiosas eran tan intensas. Francisco no solo quería hablar de su fe, sino que deseaba establecer un puente entre dos culturas que parecían estar en guerra. Su corazón estaba lleno de amor y compasión, y estaba decidido a compartir el mensaje del Evangelio, sin importar el riesgo. Acompañado por un compañero, Francisco llegó al campamento del sultán. La atmósfera era tensa, había soldados, guerreros y un líder que podría haberlo condenado a muerte con un solo gesto. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por el miedo, Francisco se mantuvo firme. Con una fe inquebrantable, comenzó a hablarle al sultán, compartiendo su visión de un Dios que ama a todos, sin importar la religión o la cultura. Al-Kamil, al escuchar la sinceridad y la pasión de Francisco, se mostró sorprendido y receptivo. Pero la conversación no fue solo de palabras. Francisco desafió al sultán a una prueba de fe, un juicio de fuego. Propuso que tanto él como un musulmán caminaran a través de un sendero en llamas, creyendo que el verdadero creyente sería protegido por Dios. ¡Qué valiente y audaz fue! Sin embargo, el sultán, aunque impresionado por la fe de Francisco, rechazó el desafío. Aún así, este encuentro se convirtió en un momento significativo, ya que la confianza y el respeto mutuo comenzaron a florecer entre ellos. El sultán quedó tan impactado por la humildad y el amor que Francisco emanaba que, a pesar de las diferencias, le permitió predicar en su tierra. Este gesto de apertura fue un gran paso hacia el entendimiento y la paz entre los cristianos y musulmanes, un anhelo que Francisco siempre había llevado en su corazón. Su deseo de ver un mundo unido por el amor y la fe fue, sin duda, una de las razones por las cuales su mensaje ha perdurado a lo largo de los siglos. Al regresar de este encuentro, Francisco no solo había ganado el respeto de un líder musulmán, sino que también se había convertido en un símbolo de esperanza para todos aquellos que anhelan la paz. Pero esta experiencia fue solo una de las muchas lecciones que Francisco aprendería en su camino. Después de este importante encuentro, hubo un evento crucial en la vida de Francisco que cambiaría su perspectiva para siempre. Detuvo milagros. A medida que San Francisco de Asís se consolidaba como líder espiritual, su vida comenzó a entrelazarse con acontecimientos extraordinarios. En 1220, tras haber renunciado a la administración de la orden, Francisco tomó una decisión sorprendente: pidió que se detuvieran los milagros que ocurrían en la tumba de su amigo y vicario, Pedro Catani, quien había fallecido poco tiempo antes. Imagínate la escena: la gente acudía en masa a la tumba, buscando curaciones y favores, pero Francisco sabía que esto podía desviar la atención del verdadero mensaje del Evangelio. La popularidad de la tumba de Pedro Catani había atraído grandes multitudes, y aunque los milagros eran un testimonio de la fe de la gente, San Francisco temía que la veneración excesiva pudiera eclipsar la simplicidad del mensaje que él y sus seguidores promovían. Con el corazón cargado de humildad, decidió que era hora de actuar. Así, en un acto de profundo desprendimiento, Francisco se arrodilló y pidió a Dios que cesaran los milagros. ¿Por qué lo haría? Porque su vida estaba centrada en el amor y la fe, no en la fama o el reconocimiento. Sorprendentemente, su oración fue atendida. Los milagros cesaron de inmediato, y la multitud comenzó a dispersarse. Francisco sabía que esto era parte de su misión: volver a centrar las enseñanzas en Cristo, no en los hombres. Era un acto de valentía y entrega total, un recordatorio de que la verdadera fe no necesita adornos ni espectáculos, sino que se manifiesta en el amor y la compasión hacia los demás. Este episodio también revela la sabiduría de Francisco. No se trataba solo de lo milagroso, sino de construir una comunidad basada en la oración, el servicio y la búsqueda de la verdad. Mientras los seguidores de Catani se retiraban, Francisco pudo enfocar su energía en lo que realmente importaba: la misión de vivir el Evangelio en cada aspecto de sus vidas. Pero,
a pesar de su deseo de humildad y simplicidad, su vida estaba a punto de experimentar un milagro personal que lo marcaría para siempre. Recibió estigmas. En el año 1224, mientras San Francisco de Asís se retiraba a orar y ayunar durante 40 días en el monte Albernia, experimentó un momento trascendental que cambiaría su vida para siempre. Imagina la serenidad de la montaña, rodeado de la naturaleza, en profunda meditación y conexión con Dios. Fue en ese ambiente espiritual donde Francisco tuvo una visión que transformaría su existencia. En medio de su ayuno, se le apareció un serafín, un ángel de 6 alas, que lo llenó de una luz divina y le otorgó un don extraordinario, las 5 llagas de Cristo. Este momento de revelación fue impactante. Francisco sintió el dolor y el sufrimiento de Cristo en su propio cuerpo. Las heridas, conocidas como estigmas, comenzaron a manifestarse en él, simbolizando su unión mística con el sufrimiento del Salvador. Era como si, a través de su sufrimiento, estuviera participando de manera única en la redención de la humanidad. La experiencia no solo le proporcionó una conexión más profunda con Cristo, sino que también lo transformó en un signo vivo de amor y sacrificio. Al recibir estos estigmas, Francisco no buscó la gloria ni la fama. Al contrario, deseaba vivir en el silencio y la humildad. Su corazón estaba lleno de gratitud y, al mismo tiempo, de responsabilidad. Sabía que este don era una llamada a un compromiso aún más profundo con su misión de vida, llevar el mensaje del amor y la paz de Dios a todos, especialmente a los más necesitados y marginados. Pero, a pesar de su deseo de ocultar estas heridas, su fama como portador de los estigmas se difundió rápidamente. La gente venía de todas partes para verlo, atraída por el misterio y la santidad que irradiaba. Francisco se convirtió en un símbolo de la fe vivida, mostrando al mundo que el amor a Dios puede manifestarse a través del sufrimiento y que la verdadera fortaleza reside en la entrega total a la voluntad divina. Y así, mientras continuaba su labor de predicación y servicio, las estigmas se convirtieron en un recordatorio constante de su misión. Pero su historia aún tenía muchos capítulos que contar, incluyendo un momento crucial que marcaría el legado de su vida. Basílica de Asís. Un día después de su canonización, la primera piedra de la Basílica de San Francisco de Asís fue colocada por el mismísimo Papa Gregorio IX. La fecha era 17 de julio de 1228, y aunque Francisco ya no estaba físicamente presente, su espíritu impregnaba cada rincón de este majestuoso proyecto. Imagina la emoción de quienes lo habían seguido de cerca, de aquellos que habían sido testigos de su vida sencilla, y ahora veían cómo su legado se materializaba en una obra monumental. Era como si la humildad de Francisco se fusionara con la grandeza de esta construcción. La basílica no solo sería un lugar de culto, sino un símbolo palpable de su vida dedicada a Dios, a los pobres y al mensaje del Evangelio. En su diseño y construcción, todo parecía reflejar la dualidad de su misión, la simplicidad y la profundidad espiritual. La basílica se erigió en 2 niveles, una iglesia inferior y una iglesia superior, ambas destinadas a honrar no solo la vida de Francisco, sino también a servir como lugar de peregrinación para aquellos que buscaran consuelo espiritual. Los seguidores de Francisco, los franciscanos, trabajaron arduamente para que este espacio reflejara el espíritu de su fundador. No era solo una iglesia, era un recordatorio vivo de su mensaje de amor, paz y sacrificio. A medida que las piedras se colocaban una tras otra, cada una representaba la perseverancia de Francisco en su misión. Este era un lugar donde el cielo y la tierra parecían encontrarse, donde el ejemplo de una vida dedicada al servicio resonaría por generaciones. Con el paso del tiempo, la Basílica de Asís se convertiría en uno de los centros espirituales más importantes del mundo. Los peregrinos, de todas partes, vendrían a rendir homenaje al santo que, con su humildad, había conquistado el corazón de tantos.
La iglesia no solo albergaba su tumba, sino también las esperanzas y oraciones de millones de creyentes. ¿Te imaginas caminar por sus pasillos, sentir el eco de los cantos, y ver cómo la luz se filtra a través de sus vitrales? Cada rincón de este lugar parecía contar una historia. Sin embargo, lo más asombroso de todo es que, por muchos siglos, el lugar exacto donde se encontraba el cuerpo de Francisco permanecería en el misterio. La pregunta de dónde descansaba verdaderamente el santo quedó sin respuesta, al menos por un largo tiempo. Tumba redescubierta. Durante siglos, el lugar exacto donde reposaban los restos de San Francisco de Asís permaneció envuelto en un misterio profundo. Aunque su cuerpo fue trasladado a la basílica en 1230, los franciscanos decidieron esconder su tumba por una razón poderosa: protegerla de posibles invasores. Con el paso del tiempo, la ubicación precisa se fue perdiendo en la historia, sumergida en leyendas y suposiciones. Era como si el propio Francisco, con su sencillez característica, hubiera querido descansar en el anonimato, lejos de los ojos curiosos. Imagina lo que significaba esto para los devotos. Durante siglos, los peregrinos acudieron a la basílica, orando y buscando un momento de conexión con el santo, sin saber que sus restos estaban escondidos justo bajo sus pies. Esta ausencia tangible de su cuerpo no hizo más que aumentar el misterio y la reverencia que la gente sentía por Francisco. Pero todo cambiaría en el año 1818, cuando un equipo de arqueólogos, con la bendición de la Iglesia, comenzó la búsqueda para encontrar su tumba perdida. Después de una exhaustiva investigación, llegó el momento de la verdad. Tras siglos de espera, la tumba de San Francisco fue finalmente redescubierta. ¿Te imaginas la emoción y el asombro de quienes presenciaron ese momento? Era como si el propio Francisco hubiera decidido revelarse nuevamente al mundo, como un recordatorio de su legado imperecedero. La simplicidad con la que vivió su vida se reflejaba en la sencillez de su sepulcro, y sin embargo, la humildad de su tumba solo aumentaba la grandeza de su espíritu. Este redescubrimiento no solo fue un hito arqueológico, sino también espiritual. La Basílica de Asís se convirtió, más que nunca, en un punto de peregrinación y devoción, atrayendo a miles de fieles que querían rendir homenaje al santo que había dado su vida por los demás. A partir de ese momento, los restos de Francisco se convirtieron en un faro de fe, una fuente de inspiración para aquellos que buscan vivir según los valores del Evangelio. Y así, la historia de San Francisco de Asís, que parecía haber terminado con su muerte, cobraba nueva vida. Sus restos, ocultos por siglos, finalmente volvieron a ser parte visible de su legado. Pero, más allá de sus huesos, lo que sigue vivo es su mensaje de amor, humildad y servicio. Ahora, cada persona que visita su tumba tiene la oportunidad de reflexionar sobre la vida de un hombre que, a través de su fe, cambió el mundo. Retratos más antiguos de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís es uno de los santos más representativos de la Iglesia Católica, y su imagen ha sido reproducida innumerables veces a lo largo de los siglos. Pero, ¿sabías que los retratos más antiguos de él se encuentran en Italia? El primero de estos retratos está en el monasterio benedictino de Subiaco, y es una pintura que lo muestra sin la aureola y sin los estigmas que se le atribuyen posteriormente. Este retrato nos transporta a un tiempo donde la figura de Francisco era mucho más terrenal, más humana. Es casi como si, en ese entonces, él fuera simplemente un hombre entre hombres, aún lejos de la santidad. Este retrato es fascinante porque fue hecho durante una visita del propio Francisco al monasterio. Imagínate la escena, los monjes observando a este hombre que, aunque sencillo, ya comenzaba a inspirar a quienes lo rodeaban. Se convierte en un momento histórico, congelado en una imagen, que nos permite ver a Francisco de una manera casi íntima. No es una representación gloriosa, es un reflejo de su humildad y de su vida de pobreza. Pero no se queda ahí. Hay otro retrato antiguo,
un fresco que se encuentra en la Basílica Inferior de Asís, pintado por el artista Cimabue. Esta imagen es más elaborada, y lo sitúa junto a la Virgen María y el Niño Jesús, acompañados por 4 ángeles. Aquí, Francisco ya no es solo un hombre, sino alguien más cercano a lo divino. Podemos ver el cambio en cómo se le percibía, de simple viajero predicando el arrepentimiento, a un hombre que estaba destinado a algo más grande. Es interesante cómo estos 2 retratos nos muestran un antes y un después en la vida de Francisco. En uno, lo vemos en su forma más terrenal y, en el otro, ya rodeado de símbolos religiosos. Estas imágenes reflejan cómo fue creciendo su reputación y cómo, poco a poco, fue siendo considerado santo por el pueblo. ¿Qué te parecieron estas fascinantes historias sobre la vida de San Francisco de Asís? ¿Sabías que su tumba estuvo perdida durante siglos o que recibió los estigmas en una visión celestial? La vida de San Francisco es un testimonio de fe, humildad y entrega total a Dios. Ahora es tu turno. ¿Conoces a alguien que haya recibido una gracia especial a través de la intercesión de San Francisco? ¿Tienes alguna historia relacionada con este santo que quieras compartir? Nos encantaría conocer tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Y si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Comparte este contenido con alguien que pueda beneficiarse de este conocimiento y, si quieres aprender más sobre otros santos de la Iglesia Católica, asegúrate de ver los vídeos que aparecerán en tu pantalla. Que Dios te bendiga. Y viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe.